La enfermedad de Parkinson es una afectación cerebral que causa trastornos de movimiento, mentales y de sueño, dolor y otros importantes problemas de salud. De este padecimiento estaremos conversando hoy en Saludarte. Él tiene toda su conducta es normal. Lo único bueno son sus temblores, que necesita ayuda. Doctor, ¿qué es el Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades más comunes en el mundo de la neurología. Es un desorden del movimiento formado por un síndrome rígido asinético y que cursa también con temblor. La primera descripción de la enfermedad de Parkinson ocurrió en el año 1817 por James Parkinson, por eso lleva el nombre de este médico. Describió su artículo como parálisis agitante. Es interesante decir que en la enfermedad de Parkinson se produce una afectación en la producción de dopamina, un neurotransmisor vital en el sistema nervioso. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que progresa y para la cual actualmente no tenemos la cura de la misma. ¿Qué síntomas comenzó a notar su esposo? Mi esposo empezó a notar que la mano derecha le temblaba. Pero bueno, eran por ratos largos, ¿me entiendes? Así en el día eran 2, 3 veces. Y empezó a notar eso en la mano. Pensaba que era algo nervioso, ¿no? Pero bueno, pude entrar en la consulta de Javier, doctor Javier, que entonces le hizo sus investigaciones y todas las cosas y detectó que era el mal de Parkinson. Esta enfermedad se produce por la afectación de un neurotransmisor, la dopamina. Este neurotransmisor se produce en una parte de nuestro encéfalo, conocido como mesencéfalo. En la parte compacta, en la sustancia negra, en la parte compacta de esta sustancia negra, se produce la dopamina, un neurotransmisor muy importante para el movimiento y para los estados de ánimo también. Cuando está en déficit la dopamina, aparecen los síntomas y signos de esta enfermedad de Parkinson. Hoy sabemos también que la vía digestiva, al parecer, está involucrada en la aparición de la enfermedad. Pero lo que sabemos con seguridad hasta hoy es que el déficit de dopamina provoca la enfermedad. Por eso en el tratamiento veremos que se usa medicamentos que se convierten en dopamina en el sistema nervioso para mejorar la misma. ¿Qué tratamiento le indicaron y cómo fue el seguimiento de estas dosis indicadas? Le mandó desde el principio la levodopa con cardilopa 4 veces al día con la amantadina. Le mandó ácido fólico, vitamina E, clorodiazepóxido. ¿Cuáles pudiéramos decir, doctor, que son los signos o síntomas más frecuentes de esta afectación? Esta enfermedad tiene síntomas y signos que le dan personalidad propia dentro de la historia de la medicina. Fundamentalmente los síntomas motores, que comienzan de forma asimétrica. Comienzan por un lado, por un miembro superior, ya sea izquierdo o derecho. El temblor es fundamental. La rigidez, la hipocinesia y los trastornos posturales. Estos 4 son los síntomas motores capitales. El más importante es la hipocinesia o asinesia, la disminución del movimiento, la lentitud en el movimiento, la pérdida del movimiento, unido a la rigidez y unido también al temblor, además de los trastornos posturales que ocurren en estos pacientes. Estos pacientes tienden a encorvarse, en este caso una escoliosis que ocurre en ellos y una cifosis importante, tienden a buscar su centro de gravedad cuando caminan. Son pacientes que el temblor incluso llega a ser un temblor como si fueran cuentamonedas cuando la enfermedad ha avanzado y es un temblor de reposo con una frecuencia de 4 a 6 Hz típico que le da un sello a la enfermedad. La disminución del movimiento, la bradicinesia, la lentitud en los mismos y la rigidez. El paciente siente que ya no está como antes, que no se desplaza igual. Eso hace que se pierdan los reflejos posturales y que el paciente pueda caer con facilidad. Son muy frecuentes las caídas en estos seres humanos y la complicación con fractura de huesos largos, de la cadera, del cráneo, se complican estos seres humanos. De ahí que sea tan importante reconocer la enfermedad desde el inicio, con los primeros síntomas y signos, porque mientras más precoz diagnostiquemos la enfermedad de Parkinson, más posibilidades tenemos en la terapéutica de poder ayudar a este ser humano. Afectaciones que no son motoras de síntomas y signos que entorpecen tanto la vida del paciente como las mismas manifestaciones motoras. Puede ser, por ejemplo, la pérdida del olfato, la hiposmia o la anosmia que se produce en estos pacientes. Además de esto, los trastornos del sueño, el insomnio, que es muy frecuente, los trastornos vegetativos, la depresión,
que también puede ocurrir la afectación de las funciones psíquicas superiores, que son manifestaciones no motoras, pero que al final entorpecen tanto la vida de este ser humano como las mismas manifestaciones clásicas motoras. Esto es muy importante que esté presente a la hora del diagnóstico en este paciente y por supuesto a la hora del tratamiento del mismo. Cualquier persona puede padecer esta enfermedad, aunque las investigaciones han confirmado que afecta más a los hombres que a las mujeres, y un riesgo evidente también es la edad, ya que se presenta por primera vez pasados los 60 años en la mayoría de los casos. Pero se ha visto variantes de Parkinson en edades tempranas también de la vida, variante juvenil de la enfermedad. No es tan común, pero ocurre, pero más frecuentemente ocurre en edades más avanzadas de la vida. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del Parkinson? El diagnóstico de esta enfermedad es eminentemente clínico. Es muy importante la clínica a la hora de examinar al paciente, por eso la semiología neurológica no pierde su valor. Lo podemos reconocer esta enfermedad cuando vemos al paciente que llega y nos muestra los síntomas y signos que tiene, que comenzó con un temblor en la mano, que ve que esa mano está torpe, que no bracea igual que antes, la fascia de este ser humano, que es una fascia en estatua, fascia mímica, típica, característica, fascia inexpresiva, el aumento seborreico en la cara, la pérdida de la secreción salivar por la comisura labial, desde que uno ve al ser humano, la marcha que tiene este paciente a pequeños pasos buscando su centro de gravedad, el temblor muchas veces en cuentamonedas. Pero también además de esto podemos hacer pruebas complementarias, estudios de imagen, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear de alto campo, buscando en este caso afectación en el mesencéfalo, en la parte compacta de la sustancia negra de estos seres humanos y también en los ganglios basales. Esto es muy importante. Y estudios neurofisiológicos para el temblor que también podemos hacer. Todo esto es cierto, pero lo fundamental a la hora del diagnóstico es el examen físico. ¿Debe diferenciarse de otras enfermedades? Es muy importante diferenciar la enfermedad de Parkinson de otros tipos de enfermedades, incluso de otros parkinsonismos, porque la enfermedad de Parkinson se conoce como enfermedad de Parkinson idiopática o EPI por sus siglas. Enfermedad de Parkinson idiopática significa que no sabemos todavía el por qué exactamente se produce la enfermedad. No lo tenemos claro del todo. 1% de estos seres humanos tiene una herencia genética, hasta un 10% en familias que desarrollan la enfermedad del Parkinson y se han identificado genes en estrecha relación con esto, ya bien identificados, pero otro por ciento son variantes esporádicas y aún no sabemos el por qué. Pero hay que diferenciar la enfermedad de Parkinson idiopática de parkinsonismos, sobre todo los parkinsonismos secundarios al uso de medicamentos. Pacientes en la esfera psiquiátrica que consumen muchos medicamentos, sobre todo los neurolépticos, medicamentos que pueden dañar estructuras en el sistema nervioso, pacientes que han sufrido infartos cerebrales o hemorragias cerebrales, sobre todo el ictus isquémico, y daña estructuras en el sistema nervioso y desarrollan un parkinsonismo vascular, parkinsonismo pugilístico, secundario a los golpes que reciben algunos seres humanos y después desarrolla en este caso un parkinsonismo. Por eso es muy importante el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Debo decir que la enfermedad de Parkinson se diferencia de todos estos parkinsonismos en que responde de forma espectacular al uso de un medicamento que es la levodopa, con un inhibidor periférico que puede ser la carbidopa o la benseracida. Esta respuesta al tratamiento con este medicamento que se convierte en dopamina en el sistema nervioso marca la diferencia para hacer el diagnóstico correcto de una enfermedad de Parkinson idiopática. El tratamiento en la enfermedad de Parkinson tiene varios pilares. En primer lugar, el tratamiento medicamentoso, que es fundamental y es clave. Usar bien las dosis, debe ser visto por un especialista en neurología. El neurólogo debe llevar el seguimiento estricto de estos pacientes, ajustar bien las dosis. Esto es como un reloj suizo que tenemos que ajustar constantemente. Ver al paciente con frecuencia, subir los medicamentos o bajarlos de acuerdo a la necesidad de este ser humano. Es personalizado para cada ser humano. Todo paciente de Parkinson se diferencia del otro, desde los síntomas clínicos hasta la forma de la respuesta al tratamiento. Por eso es muy importante el tratamiento personalizado. El tratamiento medicamentoso con el aporte de la dopamina al sistema nervioso, pero también con agonistas dopaminérgicos. Medicamentos que tratan de que nuestra sustancia negra, esas células que aún quedan ahí, que no han fallecido, que todavía producen dopamina, lo hagan de forma correcta. También el uso de medicamentos que inhiban la destrucción de la dopamina, las enzimas que degradan la dopamina, y eso hace que esté más tiempo actuando este neurotransmisor en el receptor. Si se hace de forma correcta, la respuesta es espectacular. Tenemos pacientes con 10 años, 15 años, 20 años y más con nosotros, que hemos seguido muy de cerca, y la vida nos demuestra que
haciendo las cosas de forma inteligente y correcta, los podemos ayudar y tienen calidad de vida. Tenemos también el tratamiento rehabilitador, que es fundamental, es un pilar en la rehabilitación de estos pacientes. Cuando se rehabilitan adecuadamente, su calidad de vida mejora de forma espectacular. La rehabilitación de la rigidez, del temblor, de la hipocinesia es fundamental. La rehabilitación es muy importante. Es como rehabilitación, es lo que hace es caminar. Caminar. Porque como él tiene otros problemas en la columna, hay ejercicios que no pueden hacer, ¿me entiendes? Por el mismo Javier se lo ha indicado, él lo que hace es caminar. Además del tratamiento médico, el tratamiento rehabilitador, está el tratamiento psicológico de estos seres humanos, el apoyo de psicología. Por eso es importante el trabajo en un equipo multidisciplinario, por el neurólogo, por el psicólogo, por el rehabilitador. Y en algunos pacientes el tratamiento quirúrgico, aquellos que son candidatos a tratamiento quirúrgico, que se ha realizado desde hace varias décadas. En algunos pacientes bien estudiados que lleven este tratamiento también es alentador. Pero fundamentalmente el tratamiento medicamentoso y el tratamiento rehabilitador. Hoy día hay tratamientos novedosos con el implante de electrodos que se están utilizando y que abren nuevas puertas hacia el futuro del tratamiento de esta enfermedad, tanto en la parte medicamentosa con nuevas drogas como en la parte, en este caso, quirúrgica. El futuro es alentador. Es fundamental el cuidado y el apoyo de la familia para la estabilidad y la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad de Parkinson. Sí, eso es muy importante. Es muy importante porque ellos se ven limitados de muchas cosas. Poco a poco ellos van perdiendo facultades y se van viendo que están limitados. Entonces ellos deben de tener esa persona a su lado que los ayude, que les dé ánimo, que les dé fuerza y que los ayude a convivir. Recomendamos a los pacientes con Parkinson que estén en estrecho contacto siempre con su médico, con su especialista, con su neurólogo, que no pierdan las consultas, que acudan siempre. Si aparecen nuevos síntomas, comunicarlos rápidamente para reajustar el tratamiento. Es fundamental un seguimiento estricto de su tratamiento. Importante que cumplan con la rehabilitación, que tengan una vida lo más plena posible, que también tengan ese apoyo psicológico que les permita enfrentar la enfermedad de forma adecuada. Y por supuesto que consuman los medicamentos en los horarios específicos que le indique el especialista. Si hacemos esto, podremos entonces decir que estos pacientes van a tener una vida con mejor calidad y más prolongada. Por lo general, la evolución de la enfermedad del Parkinson es lenta, pero con el tiempo puede afectar la rutina diaria. Las terapias físicas, ocupacionales y del habla, los ejercicios para fortalecer la musculatura, así como el tai chi y el yoga son muy importantes. Para llevar y enfrentar los cambios que trae consigo esta enfermedad es muy importante también el apoyo de la familia, los grupos de ayuda que hacen que las personas sobrelleven este padecimiento con calidad de vida. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.